Buen día, yo soy el doctor José San Román, profesor titular de la UBA de Diagnóstico por Imágenes, y voy a darles esta charla sobre semiología de tórax en radiología, en primer término, y luego otra sobre semiología en tomografía computada, destinada a los médicos que hacen el curso de la Asociación Argentina de Anestesiología de Medicina Perioperatoria 2. Vamos a hacer algo, tratar de hacer algo práctico. La primera cosa que uno tiene que ver en imágenes es reconocer la anatomía y sus variantes para no confundir lo normal con lo patológico. Eso es lo primero. En la imagen de la izquierda, digamos, uno puede reconocer lo que hacemos habitualmente primero es ver las playas pulmonares, reconocer la estructura vascular pulmonar y no confundirla con el intersticio. Es normal que uno vea la arteria descendente en un paciente de pie o sentado de mayor grosor que la ascendente. Fíjense que casi no se ve la ascendente y sí se ve la descendente. El hilo izquierdo más alto que el derecho, el diafragma derecho más alto que el izquierdo. Todo eso es normal y hay que reconocerlo. Posteriormente vamos generalmente al mediastino, la tráquea y luego al corazón, y en general terminamos viendo los sectores periféricos, la parrilla costal, el diafragma, etcétera. Ese digamos sería la sistemática habitual. Vamos a dejar de lado el tema de si la placa está penetrada o no, centrada o no, porque eso ustedes ya lo conocen de otras materias. Pero ¿qué ocurre cuando a uno le ponen una placa así? Bueno, esta es la placa simplemente de un paciente acostado, de un paciente de unidad coronaria o terapia intensiva, ¿no es cierto?, de la guardia, y allí todo cambia. Entonces, si uno está acostumbrado al paciente ambulatorio a esta imagen, cuando le ponen esta radiografía se confunde, y sin embargo, simplemente por estar acostado, se elevan los diafragmas, porque las vísceras ascienden, se produce una menor inspiración, una falsa cardiomegalia y una aparente congestión pulmonar. Ahí se ve un pequeño electrodo y allí otro de un electrocardiograma. O sea, esto es una placa de un paciente normal, poco inspirado porque está acostado. ¿Cuánto inspira un paciente normal? Un adulto tiene que llegar hasta el noveno décimo espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La décima costilla, ¿no es cierto? Siempre contamos más fácil con el arco posterior. El arco anterior no nos sirve tanto para contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero es más fácil contar con arco posterior partiendo de la primera costilla. Y en cambio, si uno mira aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, con suerte, ¿no es cierto? Un poco más del otro lado. Entonces, reconocer eso. Y también, digamos, reconocer que es distinta la imagen que uno ve del tórax en póstero anterior, la placa, la teleradiografía normal, cuando el corazón está apoyado sobre la placa, entonces no está agrandado, porque está cerca de la película, es la placa típica teleradiografía póstero anterior a 1,5 m, 2 metros de distancia, donde las medidas son reales, y diferente de esta imagen que nos puede confundir al que no conoce, que es en un niño, por ejemplo, se está tomando la placa en antero-posterior, o sea, visto desde adelante, y eso hace que el corazón aparezca más grande, los bracitos para arriba hacen que las clavículas aparezcan más arriba, es simplemente una placa en otra posición. Entonces, de pie, la imagen típica del libro, pero esa no es la vida real también es el tórax acostado, la vida real también es, además de la posterior anterior, la anteroposterior, por ejemplo, en pediatría. Las falsas imágenes, hay falsos nódulos por el pezón, o por un nebus cutáneo, o por un botón, o una arteria o vena pulmonar vista de frente, son un falso nódulo, o calcificaciones costales. Hay falsas opacidades, la densidad mamaria, o un pectoral muy prominente, o una escápula superpuesta, pueden producir falsas opacidades, ¿no es cierto? Imágenes lineales, pliegues cutáneos, pliegue axilar, pliegue mamario, etcétera. Entonces, en este caso estamos viendo imágenes de falsos nódulos por los pezones. Se pueden ver en hombres o mujeres, pueden ser unilateral o bilateral, y hay que siempre tenerlos en cuenta en las bases. En el perfil no se van a ver, y si no se pone una marca metálica. ¿Está opaca la base izquierda o está transparente la derecha? Ni una cosa ni la otra. Esta paciente tiene mama del lado izquierdo, se suma la densidad mamaria, no hay mama del lado derecho, se resta la densidad mamaria. Entonces, con mama superpuesta, sin mama superpuesta. Las calcificaciones costales, que son normales y empiezan en la primera costilla hacia los 40 años aproximadamente, al que no la conoce le puede causar preocupación.
O esta imagen importante en un preoperatorio, ¿qué es esto? Una atelectasia, una neumonía, ¿no es cierto? Ahí al lado del corazón. Si uno mira el perfil se da cuenta que simplemente corresponde a un esternón hundido, a un pectum excavatum, que comprime al corazón hacia atrás y lo desplaza hacia la izquierda y produce esta imagen de falsa atelectasia o falsa opacidad. Simplemente con examinar clínicamente al paciente, cuando uno le mira el tórax antes de operarlo, o cuando lo está interrogando, o cuando mira la radiografía de perfil, se da cuenta que es una falsa imagen. Seguimos hablando de las falsas imágenes. El diafragma suele ser continuo, y dijimos que el izquierdo es más alto que el derecho en la mayoría de la gente, más o menos en un 20% están a la misma altura, y en un 10% el izquierdo puede ser incluso más alto que el derecho. Pero ¿qué pasa cuando hay alguna pequeña joroba en el diafragma, ¿no es cierto? Alguna pequeña jorobita. Bueno, es habitual que eso ocurra, y corresponde a lobulaciones o ventraciones diafragmáticas. Son algunos de los tantos segmentos musculares del diafragma más relajado, o con menos músculo, o con más grasa, y eso no es patológico, puede verse de un lado o del otro. Lobulaciones o ventración diafragmática. No es hernia, esto simplemente es una relajación, un abombamiento localizado muscular. Y también otra falsa imagen habitual en los niños, que al que no lo conoce le parece que tiene una masa o un tumor, y corresponde al lóbulo derecho tímico, a la imagen de la vela del barco. En el perfil claramente está en el mediastino anterior, ahí se ve el corazón y ahí se ve la opacidad del timo. O esta imagen llamada cardiotímica, con mucha sabiduría, porque es muy imposible diferenciar lo que es timo de lo que es mediastino y corazón, pero otra vez lo mismo, ¿no es cierto? Es una gran opacidad en un bebé que está en el espacio retroesternal. Muy bien. Ya teniendo en claro la anatomía y sus variantes, vamos ahora a algunas imágenes, digamos, que nos pueden causar problemas. Por ejemplo, acá hacemos una pregunta que dice, ¿hay neumonía dónde? Y vamos a aprender cuáles son las zonas ocultas de la placa de tórax. Si yo miro esta placa de tórax y digo dónde hay una opacidad pulmonar, dónde hay una condensación, digo en ningún lado, si uno mira solo al frente. En cambio, si miro el perfil, veo que la columna, en lugar de hacerse cada vez más oscura, como tiene que ser, porque abajo hay más aire, allí aparece una zona de opacidad. Las zonas ocultas de la placa de tórax son aquellas que están tapadas por algo, por ejemplo, por el diafragma, o por el corazón, o por los ilios, o por las clavículas. Son las zonas ocultas de la placa de tórax. Atrás de los diafragmas, repetimos, atrás del corazón, atrás de los ilios, atrás de las clavículas. En el paciente de abajo hay una opacidad evidente, allí es fácil, es la misma proyección, pero digamos ya se ve en el frente, simplemente porque del lado izquierdo el corazón lo tapa más y del lado derecho el corazón tapa menos, entonces se hace evidente. Allí no aparece la zona oculta. Y en este caso hay una opacidad que no es fácil de ver porque se suma un poco a la de la escápula, pero si uno mira el perfil se da cuenta que corresponde a una neumonía del lóbulo superior en la zona proyectada en la zona axilar. Entonces, zonas ocultas de la placa de tórax que uno tiene que aprender a buscar y a mirar. Cuando hablamos de atelectasia, que es un tema importante para el anestesista, la palabra mágica es opacidad con pérdida de volumen. Eso diferencia la atelectasia de la neumonía, la opacidad con pérdida de volumen. Y la pérdida de volumen se manifiesta porque hay un desplazamiento de la cisura, en este caso de la cisura horizontal leve, o mucho más importante, está todo el lóbulo superior atelectasiado con una imagen triangular que apunta al ilio. Siempre decimos que la imagen de la atelectasia completa, imagen triangular que apunta al ilio por detrás del corazón, atelectasia completa del lóbulo inferior, o en un perfil una atelectasia parcial, un triángulo que apunta al ilio. La palabra del triángulo que apunta al ilio yo la recordaría, ¿no es cierto? Lo mismo que la pérdida de volumen manifestada porque se corre la cisura, se juntan las arterias, se aproximan las costillas, son todos signos indirectos, o se eleva el diafragma. Este pulmón ha perdido volumen, el ascenso del diafragma es un signo indirecto, también el desplazamiento del mediastino. Y otra cosa importante para los anestesistas es que durante la anestesia, ya sea de una cirugía o de una tomografía computada, es muy frecuente que un paciente que no tenía nada en el pulmón aparezca con opacidades triangulares, basales, posteriores, bilaterales,
que son simplemente zonas de atelectasia transitoria durante la anestesia, en las zonas de Cleaves. Eso es habitual y no hay que asustarse. Es muy frecuente que aparezcan estas zonas de hipoventilación o atelectasia transitoria. Después de la anestesia se recupera y dejan de aparecer. Bien. Así como dijimos que vamos revisando el pulmón y la trama pulmonar y las falsas imágenes, etcétera, vamos ahora a la pleura. El fondo de saco pleural tiene que ser agudo, ¿no es cierto?, tanto en el sector lateral como el posterior. Cuando hay líquido se produce el signo del menisco, esa línea cóncava hacia arriba, típica del derrame, y ahí también ocurre el efecto de la zona oculta. Si uno mira la placa de frente y hay poco líquido, va a estar oculto detrás de la lomada del diafragma, como en la ruta, uno no ve atrás de la loma, ¿no? Pero si pone el perfil ve que allí había líquido. Para que uno vea un fondo de saco borrado hacen falta unos 250-300 mililitros, o sea, una latita de gaseosa, bastante líquido. La ecografía, con mucho menos, con 30-40 mililitros, descubre el derrame, y así es como se ve un derrame pleural en tomografía computada con la imagen hipodensa de densidad líquida, parecida al líquido cefalorraquídeo, en forma de media luna. La imagen en media luna posterior, y este es el pulmón comprimido, telectasiado, con un poco de broncograma. De ese lado también se ve una opacidad. Y otra vez lo mismo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si es de pie o acostado? De pie se ve un derrame subpulmonar, que simula un diafragma derecho elevado o una masa, pero si el paciente se acuesta, el líquido se desparrama por detrás y da toda una opacidad, un velamiento parejito que deja ver los vasos. Ese velamiento parejito simplemente es el líquido que se desparramó con el paciente acostado. Y si el derrame es bilateral, esa imagen digamos, en degradé de transparencia va a ser bilateral simplemente porque hay líquido a los dos lados. Entonces, ojo con cómo fue tomado la radiografía, ven que cómo cambia lo que se ve. Pasamos ahora al tórax hiperinsuflado. Bueno, los signos de enfisema o de tórax hiperinsuflado, asma, por ejemplo, también puede ser, o bronquiolitis, pero hablemos del adulto, empecemos con el enfisema. Cuando uno ve ya el diafragma aplanado, ¿no es cierto?, diafragmas planos, separación intercostal, corazón en gota, pobreza vascular periférica, ya está ante un paciente con un enfisema avanzado, es un signo tardío, ya digamos estamos llegando tarde, pero esos signos sirviendo, el aumento del diámetro anteroposterior del espacio retroesternal. Mucho más precoz es el examen funcional respiratorio, y aún más precoz es la tomografía de alta resolución, que muestra estas zonas transparentes como pequeñas islas oscuras que son enfisema centrolobulillar, ¿no? Hay una arteria centrolobulillar y alrededor de esas arterias hay pequeñas zonitas de hiperventilación. El pulmón normal no es absolutamente negro, es gris oscuro. Las zonas absolutamente hipodensas u oscuras corresponden a zonas de enfisema centrolobulillar, en este caso. También puede verse en un niño un tórax hiperinsuflado. Es raro que un chico respire como un adulto 9 o 10 espacios, en general respira 8 o 9. Cuando uno ve una radiografía de un niño demasiado bien inspirada, yo siempre digo, sospechen que están viendo un paciente con hiperinsuflación por asma o bronquiolitis. Y a veces se suma la hiperinsuflación en un sector con la telectasia en otro. Eso es muy típico de la bronquiolitis. Entonces, niño hiperinsuflado, pobreza vascular, muy inspirado, diafragmas planos, asma, no está indicada la placa de tórax para hacer el diagnóstico de asma, sí para hacer el diagnóstico de complicaciones del paciente asmático, y en el caso de la bronquiolitis, digamos, la unión de hiperinsuflación y atelectasia es muy característica. Entonces, enfisema del adulto, asma de cualquier edad, y la bronquiolitis más típica de los niños. Otro ejemplo de pulmón hipertransparente es el neumotórax, pero digamos, ya no hay un pulmón hipovascular oscuro, sino que hay un pulmón avascular. No se ven vasos dentro de la zona del neumotórax, y por el contrario se ve colapsado el pulmón. En este caso, un neumotórax extremo, donde digamos hay un gran colapso pulmonar y se ve todo el espacio del neumotórax, ¿no es cierto? Lo hacemos fácil para empezar. Si es menos evidente, puede no ser tan fácil de ver. Acá hay un dispositivo con un catéter central,
¿no es cierto? Eso dificulta la visión y digamos si nosotros no pusiéramos esta marquita aquí sería bastante difícil reconocer que hay un pulmón avascular, sobre todo en el sector superior donde los vasos aquí están pero aquí no llegan, y es bastante más fácil verlo en una tomografía computada que se ve allí la zona avascular, ¿no es cierto?, sin pulmón del neumotórax. También hay una semiología de los hilios pulmonares. Ya dijimos que el hilio izquierdo es más alto que el derecho, que la pulmonar descendente es más gruesa que la ascendente con el paciente de pie. Si el paciente está acostado, va a cambiar la forma del tamaño de los vasos que se van a hacer parecidos, tanto la ascendente como la descendente. Pero hay otra semiología, que por ejemplo, ¿qué pasa si hay engrosamiento de los vasos? Acá miren esta, cuánto más engrosada, cuánto más gorda esta pulmonar descendente derecha, ¿no es cierto?, o saliente está el arco pulmonar. Este es un paciente que tiene un hiperflujo pulmonar bilateral, no tiene gran cardiomegalia, un poquito, no tiene gran cardiomegalia, y tiene algún signo de hipertensión pulmonar con arteria pulmonar saliente, el arco medio, que es bastante típico de los que tienen hiperflujo, o sea, la comunicación interauricular, la CIA, la CIB, la comunicación interventricular y el ductus, ¿no es cierto? O en este caso, un paciente que tiene los cilios más o menos gruesos, pero además tiene opacidad pulmonar en vidrio esmerilado, muy típica de la insuficiencia cardíaca y el edema pulmonar. O en este caso, un paciente que tiene pulmones hipertransparentes, pobres de vasos, no avasculares, pero pobres, pero con hilios grandes. Esto es muy típico de la hipertensión pulmonar, ¿no es cierto? Vasoconstricción periférica y arterias pulmonares centrales gordas. Entonces, como hiperflujo por comunicación interauricular o interventricular, edema pulmonar, insuficiencia cardíaca o no, edema cardiogénico o no cardiogénico, hipertensión pulmonar con un pulmón periférico vasocontraído y hilios centrales de mayor volumen. Avanzando en otra semiología, hay dos tipos de hemitórax, el hemitórax opaco y retraído, donde la tráquea está tirada hacia ese lado, el corazón está desviado, la columna desnuda, el diafragma elevado, que es típico de la neumonectomía, después de una operación de sacar el pulmón, o también se ve en el paciente con agenesia pulmonar o fibrotórax o paquipleuritis. Esto les interesa a ustedes por cómo se desvía la tráquea y porque cuentan con un pulmón menos, ¿no es cierto? Y después está el hemitórax opaco y expansivo, todo lo contrario, se dice que la tráquea es el fiel de la balanza del mediastino, en este caso la tráquea está desviada hacia otro lado porque hay un gran voluminoso derrame pleural con o sin masa que desplaza, ¿no? Sería muy fácil demostrar el derrame simplemente con una ecografía, aunque acá incluso se ve la línea del menisco del derrame, ¿no? Hemitórax opaco y retraído, hemitórax opaco y expansivo. Una telectasia masiva también puede producir un hemitórax opaco y retraído, una telectasia completa del pulmón. Y ya terminando vamos a hablar dos palabras sobre el corazón y el mediastino. La cardiomegalia, una forma antigua pero útil todavía, es el índice cardiotorácico, medir de la aurícula derecha al ventrículo izquierdo y comparar con el diámetro interno del tórax, de cara interna de costilla a la altura del diafragma derecho. Normalmente el corazón ocupa un tercio del tórax, un 30 y pico por ciento. En los bebés puede llegar hasta el 40-50% en un neonato, en un lactante, pero en un adulto no. Así que digamos en este caso es evidente que la relación cardiotorácica indica que hay cardiomegalia. Además hay calcificaciones en la aorta, ¿no es cierto? Y además digamos uno tiene formas de evaluar si el corazón está grande con la punta hacia abajo, piensa más en una cardiomegalia izquierda. Si el corazón está grande con la punta hacia arriba y signos de hipertensión arterial, piensa en un corazón derecho. Cardiomegalia a predominio izquierdo, con punta para abajo, corazón de buey, cardiomegalia con punta para arriba, cardiomegalia por hipertensión pulmonar y corazón derecho, ¿no es cierto? Y finalmente, digamos, llegamos a las opacidades o infiltrados difusos, que, digamos, en general son iliofugales por insuficiencia cardíaca, un corazón grande, de contornos borrosos, ¿no es cierto?, con opacidades que se extienden en vidrio esmerilado, que dejan ver los vasos, que son transparentes, aguachentas, que son muy típicas del derrame
del edema pulmonar. Miren ustedes, digamos, cómo estas opacidades se limpian rápidamente en poco tiempo con diuréticos o cardiotónicos. No son las neumonías que se curan con diuréticos o cardiotónicos, se decía antiguamente, ¿no? Y es cierto, el agua se instala rápido y se desinstala rápido. Y hacemos alguna última imagen para cerrar. ¿Cuál sería el diagnóstico de ustedes? Los vamos a ayudar un poquito. Hay un catéter central, bien. Está calcificada la aorta, bien. Hay un corazón grande, bien. Los pulmones y la trama vascular parecería ordenada, con ramas que se afinan hacia la periferia, no hay opacidades, pero, hay un pero, si uno mira con atención, hay aire subdiafragmático, ¿no es cierto? O sea, hay un neumoperitoneo bilateral. Como siempre les han enseñado, hay que mirar no solo el tórax, sino también la parrilla costal, el abdomen superior, etcétera. Neumoperitoneo bilateral. Y en este otro ejemplo, un paciente con un gran neumotórax derecho y ahí está el hilo colapsado, el pulmón izquierdo está bien, es una zona avascular. Cuando lo ventilan y digamos le sacan el neumotórax, que se ve un pulmón opaco. ¿Cómo puede ser que pasemos de la hipertransparencia a la opacidad? ¿Por qué no se parece al pulmón izquierdo, el pulmón que se ha expandido? Bueno, esto simplemente se llama edema por reexpansión pulmonar, ¿no es cierto?, del neumotórax. O sea, cuando el pulmón se reexpande, lo hace lentamente y tiene que todavía sacar líquido de su interior, y por eso esta imagen es bastante frecuente y esperable cuando se drena un gran neumotórax. No va a aparecer rápidamente como un pulmón normal. Bueno, muchas gracias. Aquí terminamos la primera charla sobre semiología del tórax.